Bien, para entender lo que es la lubricación, necesitamos definir previamente lo que es la fricción. La fricción no es más que una fuerza. Es una fuerza que existe entre dos superficies en contacto, que se opone al deslizamiento. Sea que una de las dos superficies esté en movimiento o ambas, la fricción es, por un lado, el medio principal de locomoción, el medio principal por el cual se ejerce ese desplazamiento en una superficie sobre la otra, y al mismo tiempo la que genera desgastes, ya sea en ambas superficies o en la que sea menos agresiva, menos dura, por llamarlo de esta manera. Tenemos dos ejemplos aquí. El primero hace referencia al desplazamiento o al deslizamiento que intenta hacer una persona sobre la superficie. En este caso tenemos fuerzas de fricción tanto horizontales, que son las que hacen que esa persona intente moverse sobre la superficie, así como una fuerza de presión ejercida sobre la superficie sobre la cual se intenta desplazar. ¿Por qué es importante conocer o entender esto en este momento? Porque luego, cuando veamos el tema de rodamiento, sobre todo, veremos que esa fuerza, esa presión ejercida tiene un impacto negativo en la superficie del componente. Por otro lado, tenemos, una vez más, en este caso un coche. La rueda del coche es la que ejerce el movimiento, el asfalto o el suelo es el que absorbe ese movimiento, es estático, y de esta manera, debido a la fricción y gracias a la fricción, este coche puede desplazarse. La fricción no es mala, lógicamente. Necesitamos de fricción para que tanto esta persona pueda dar un paso como para que este coche pueda avanzar, pueda moverse sobre esta superficie. ¿Vale? Entonces la fricción no es mala, pero lo que ocurre con la fricción es que al paso del tiempo, la fricción genera desgastes. ¿Vale? Va a generar desgastes tanto, en este caso, en el ejemplo del coche, en la rueda, como en el asfalto o en el camino sobre el cual se está rodando la rueda. ¿Vale? Entonces, esos son los efectos positivos y negativos de la fricción. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos dos superficies mecánicas en contacto, como pueden ser estos ejes dentados? Hay uno que está en movimiento y otro probablemente que es estático, que está absorbiendo ese movimiento. Y en ese caso tenemos un contacto de metal con metal inicialmente entre los dientes de ambos elementos. Aquí hay una presión ejercida sobre uno de ellos, el que está en movimiento, y una presión absorbida sobre el otro, que es el que no está en movimiento y se deja llevar, ¿no? Vale, en ese caso, por ejemplo, gracias a la fricción que existe, que es el que no está en movimiento, puede ser llevado al movimiento, mientras que este que está en movimiento ejerce una presión. Entonces tenemos un punto de contacto, ese es precisamente el punto de la fricción, en donde la fricción es mayor y donde se ejerce una fuerza. ¿Vale? Afortunadamente esto ocurre en el menor de los casos. Lo que nosotros necesitamos, o lo que los equipos mecánicos necesitan, es un tercer cuerpo. Un tercer cuerpo donde se minimice el efecto de la fricción. La fricción no va a desaparecer. Nos interesa que exista fricción, es parte del ejercicio mecánico. De esta manera hemos visto que podemos transmitir ese movimiento de un componente a otro. Pero al tratarse de dos superficies, al menos que una esté en movimiento, va a haber una fricción y esa fricción va a generar desgastes. ¿Qué es lo que necesitamos? Que este contacto sea mínimo, lo menor posible. Y para eso necesitamos introducir un tercer cuerpo o un tercer fluido. En este caso vamos a hablar de un fluido. Ese fluido va a ser un lubricante. ¿Vale? El lubricante, entonces, en este caso, crea una película que va a adherirse a ambas superficies, tanto la que está en movimiento como la que no está en movimiento, y va a permitir reducir la fricción. Una vez más, la fricción no va a desaparecer, no nos interesa que desaparezca la fricción, es necesaria, pero sí va a reducir el efecto negativo de la fricción. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Hemos visto que las superficies no son lisas completamente, sino que tienen imperfecciones, tienen crestas y valles. Pues en ese caso, el lubricante cubrirá las crestas y los valles, en este caso el aceite, por ejemplo, cubrirá las crestas y los valles e intentará crear una superficie lo más lisa posible.
De esa manera tenemos el efecto de empuje de un componente sobre el otro que permitirá minimizar el efecto de la fricción. Si nos vamos a un caso de un planetario, por ejemplo, tenemos que ya sea por barboteo o por circulación, el aceite lubricante, va a estar entre las dos superficies en contacto. Eso es lo ideal, eso es lo que esperamos que ocurra. ¿Cuál es el objetivo? Una vez más, es para que, si bien se transmita la fuerza y el movimiento, la fricción y los desgastes debidos a fricción sean mínimos. En ese caso, entonces, el lubricante está haciendo un trabajo muy importante. Es un trabajo de reducción de la fricción, ¿vale? Ese es una de los principales fundamentos de lubricación, reducción de la fricción. Vamos con este ejemplo. Un motor de combustión. Otra vez tenemos la camisa, tenemos el pistón y en esta parte, en las paredes de la camisa, es donde el lubricante se adhiere temporalmente, va a adherirse, va a pegarse, y mientras el pistón sube o baje, va a haber un tercer cuerpo, habíamos dicho, ese tercer cuerpo va a ser precisamente el aceite lubricante, que va a minimizar el contacto entre la camisa y el pistón. Una vez más, no estamos hablando de que se va a eliminar la fricción, estamos diciendo que simplemente se va a reducir. Nos interesa que exista esa fricción para poder transmitir el movimiento de un componente a otro, o para que este componente, en este caso, pueda seguir un movimiento en función de la camisa, ¿no? En función de la dirección de la camisa. Entonces, el objetivo de la fricción, por un lado, es absorber esa fuerza de movimiento, y por otro, necesitamos reducir el efecto negativo de la fricción.